Vamos a hacerlo, vamos a leer del versículo número 12. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermano, de este capítulo número 16 del Apocalipsis, y vamos a... Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar, como decíamos, hablando y ahondando un poco más en lo que es el periodo de la gran tribulación. Lo he estado diciendo por todos estos jueves pasados, que la razón de detenernos un poco en este evento terrible que se va a llevar a cabo en el planeta, en el mundo entero, es con la idea de que la iglesia del Señor, que en este caso somos nosotros, podamos tener un poco más de claridad de estas cosas que jamás podrán dejar de cumplirse, porque la palabra misma lo dice, que es imposible que su palabra no se cumpla. Al ir viendo esto de alguna manera no tan profunda, pero de una manera sencilla y clara de lo que es lo que le espera a este mundo, esto ayuda, por supuesto, a la iglesia, y sobre todo en este tiempo que estamos. Yo no sé, cualquier creyente que está consciente de los tiempos que estamos viviendo puede decir lo mismo que yo digo, o sentir lo mismo, que estamos en el filo de que se den estas cosas. Entonces, qué oportuno es hablar un poquito de estos asuntos, para que de esa manera aquellos que estamos pendientes de estas enseñanzas y de todas las enseñanzas de la Biblia, podamos como entrar, hermanos, en conciencia. Por eso es que dice su palabra, cuando habla de que habla el escritor a los Hebreos en su capítulo número 10, verso 26, habla que si hay que congregarse, dice en el 25, y hay que hacerlo, y no debemos de hacer los que tienen por costumbre no hacerlo. Y dice, sobre todo, hoy dice que se acerca el día, aquel día. ¿A qué se refiere? Se refiere al regreso de Cristo a llevarse a su iglesia, y posteriormente nosotros sabemos que
luego de que la iglesia es llevada, encroniza lo que es esta terrible semana de Daniel, que lo hemos dicho, pues que son 7 años, la palabra lo dice, 7 años de tribulación. El mismo Señor enfatizó con palabras bastante exclamativas de este periodo terrible. En ese sentido, nos sirve a nosotros lo que es estudiar esto. Bien, aclarado este asunto, vamos entonces a entrar a lo que es el estudio de esta noche. Le vamos a llamar la batalla del Armagedón. Quiero ir como resumiendo estos eventos, porque cuando nos toque estudiar sistemáticamente, simultáneamente, lo que es el libro de Apocalipsis, pues vamos a poder ir extrayendo mucha riqueza de enseñanza. Pero yo acá no estoy estudiando el libro de Apocalipsis, estamos entresacando estos eventos, y vuelvo a señalar para que como iglesia tomemos nosotros conciencia de lo que le espera a este mundo y nos sirva, por supuesto, para afinar una vida delante de Dios. La batalla del Armagedón. Para hacer como un resumen de estos eventos, retomando aquellos estudios o aquellas ideas que ya hemos estado enseñando, voy a hacer, por ejemplo, un recorrido para que lleguemos luego a lo que es este punto de el Armagedón. Por ejemplo, luego de la mitad de la semana, que es a donde últimamente estamos y que es la parte más álgida, más terrible, decíamos que en esta última parte de 3 años y medio, la cosa se vuelve terrible por el hecho de que dice el capítulo número 12 de este mismo Apocalipsis, versículo 12, dice que habla en términos de resumen que los ángeles estuvieron alegres por un lado, dice, porque, bueno, había razones, y en el verso 12 dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y luego dice, a continuación, el versículo 2, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice el verso 13, habla que cuando el dragón, dice, vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Siempre hemos estado diciendo, y esto pues tiene base bíblica, hermano, porque siempre metafóricamente el Señor siempre a Israel le ha venido llamando la esposa, le ha venido llamando aquella con quien él se había casado, y que esa se había ido con sus amantes. Siempre se ha referido a Israel. Pero para avanzar en estos versículos, se refiere que en ese inicio de esta mitad
de esta segunda mitad, viene Satanás, y a eso pues ya lo dice todo. Viene Satanás y lo primero que hace es perseguir a Israel. Israel está en la agenda, en el primer plano de Satanás. Y acá pues lo vemos aquí, aunque el libro de Apocalipsis no lo podemos agarrar de una manera continua, porque la Biblia no se estructura de esa manera, sino que están extrayéndose los pasajes para irlos aplicando. Y en este sentido se da esa terrible persecución, y dice el mismo capítulo número 12 que la mujer huye en alas de águila, y que como no pudo Satanás como de una vez destruir a la nación de Israel, dice que se volvió con gran ira y se fue a perseguir a todos los que mencionan o manifiestan el nombre de Dios. Y ahí podemos ver esa parte difícil. Dentro de ese periodo de persecución, podemos también, decíamos, incluir lo que es el inicio de los sellos, que habla el capítulo número 6, que ya lo explicamos, el asunto de lo que son los sellos. Por ejemplo, 5 sellos, porque el primer sello veíamos que más da para el primer periodo de la semana, que es el que aparece, el sello donde aparece el jinete en el caballo blanco, pero que los demás sellos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto sello, se habla de, por ejemplo, el primer sello, se habla, si tenemos espacio lo vamos a ver. Primer sello dice que se abrió el primer sello, aparece el segundo sello, el caballo bermejo, que es el caballo rojo, y lo que genera este sello, el caballo bermejo está en el sello del caballo bermejo está en el versículo 4, que fue dado poder, dice, para quitar la paz de la tierra. Vayamos tomando, porque yo lo que voy a hacer nada más es como un resumen. Cuando dice le da autoridad para quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros con fieras y con espada, estemos involucrando esa parte que la sumamos cuando Satanás es echado a la tierra, y que va, por supuesto, esta actividad de estos sellos. El otro sello, decíamos, se abrió el tercer sello, y en este caso el caballo negro, y el que lo montaba, dice, llevaba una lanza en la mano, y lo que se le dio era que decía 2 libras de trigo. Habla del hambre que va a haber en esto también, dentro de la persecución, dentro de la guerra. Y por ejemplo, el caballo amarillo, que es en el versículo número 8, habla que en este sentido dice, fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para que matase a espada a los hombres con mortandad y con las fieras de la tierra. Por ejemplo, vayamos sacando estos detalles.
para que lleguemos hasta el Armagedón. Porque no podemos llegar de un solo al Armagedón si no vamos sacando estas situaciones de guerra, de persecución, de juicios que son generados, por supuesto, por guerras, por hambre, por mano prácticamente humana de lo que sería el anticristo. Todo esto, por ejemplo, el sexto sello, entra Dios, decíamos, en este caso el séptimo sello. Miré cuando se abrió el séptimo sello y aquí que hubo un gran terremoto. Decíamos que en este sexto sello ya es la intervención directa de Dios sobre lo que ya son los juicios, diríamos, divinos sobre los hombres. Y ahí veíamos en ese versículo 12 del 6 que entra lo que ya es el terremoto, que se puso negro el sol y las estrellas, y que los hombres, dice, deseaban morir. En el capítulo 7, vemos acá con respecto a lo que sería un intervalo donde está esta situación sucediendo, porque están pasando las semanas y cada vez esto va más terrible. Porque, por ejemplo, acá ya se le sumó lo que son los juicios divinos de Dios. Porque en los primeros tres sellos, lo que se está dando, pues son, lo hemos venido diciendo, la intervención de guerras, de hambre, de persecución, un asunto humano generado por el anticristo, por el diablo. Pero que ya en el quinto sello ya está la intervención de Dios, con lo que es un terremoto. Y en este intervalo, el capítulo número 7, se sellan los 144,000. En este caso son los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Estos son los que pueden sobrevivir, son los únicos que tienen el sello de Dios en estas condiciones de lo que es un afectar atmosférico, como lo decíamos, que aparecen las cuatro trompetas a continuación de los juicios de Dios, que, hermanos, afectan ya en ese caso de las trompetas que aparecen, las primeras 4 en el capítulo número 8, versos 6 al 12 de Apocalipsis. Hemos venido diciendo que esa intervención siempre es de Dios, que se le va sumando a la persecución del diablo con todos los santos, con todas las guerras, con todo lo que ha generado la inestabilidad en el mundo. Y Dios en el capítulo 8 aparecen estas trompetas que trae, que aparecen de los sellos, y que en este caso son dirigidas a lo que es, decíamos, la vegetación, que son dirigidas al mar, que son dirigidas a los ríos y que son dirigidas a la parte del sol y estrellas, que se oscurece la tierra en este caso. Hemos dicho que esta parte, Dios está atacando la parte de la cual se ha aprovechado el hombre. Vive del agua, vive de lo vegetal, vive de la luz, vive de los ríos. Y ahí vemos el juicio de Dios. Por ejemplo, en la quinta trompeta, que hemos ya entrado, en el capítulo 9, verso 1, se habla, hermanos, de lo que estuvimos hablando hace poco, de lo que es
que cae una estrella y que se abre el foso del abismo y que aparecen una humareda y luego las langostas que describíamos, de qué manera estas langostas, hermanos, hacen terriblemente una invasión sobre la tierra y que se les indica que deben de atormentar a todos los hombres. Ahí cuando habla de todos los hombres es algo terrible, pero no perdamos de vista que esto todo es una pelota, todo es un conjunto, todo es un solo paquete. No pensemos que cuando se habla de langostas, pues lo otro ya no existe. Estamos tratando la manera de resumir todo lo que podría ser esta parte terrible, que claro que no podemos como vislumbrarla de una manera específica, pero a largos rasgos, dentro de ese periodo ahí está el sello, dentro de ese periodo el que no se deja sellar. Pero cuando decíamos que, por ejemplo, la quinta trompeta, que habla de las langostas, esto es una cosa espantosa. Y aclarábamos que no podemos simbolizar las langostas, sino que decíamos que obviamente son demonios que toman animales, ocasión de asuntos para atacar y atormentar por 5 meses a los hombres en la tierra con picadas dolorosas a comparación de escorpiones. Por ejemplo, la sexta trompeta habla de 4 ángeles que está, por supuesto, hermanos, también en este capítulo número 9 del Apocalipsis, habla de los 4 ángeles que están encerrados y que luego que suena la sexta trompeta, se liberan estos ángeles. Cuando habla, y esto lo vemos en el versículo número 13 del capítulo número 9, que se abren, se liberan estos 4 ángeles. Y cuando se habla de 4 ángeles, no pensemos que estamos hablando de ángeles celestiales, buenos, de Dios, porque ningún ángel celestial fiel a Dios puede estar encerrado. Estos son ángeles terribles que hermanos, son tan terribles, algo sin duda parecidos hasta en comparación al diablo, que el Señor tuvo que encerrarlos, pero que estos están determinados, dice, para hora, día, mes y año. La función de estos ángeles son específicas de tiempo, en horas, es decir, van a atacar por horas, van a atacar por días, van a atacar por meses y se van a extender por año. Acuérdense que solo tenemos 3 años y medio. No disponemos de mucho. Por ejemplo, vamos a verlo en el capítulo número 9, verso 13. Vamos a ahorita a ingresar a lo que es el espacio del Armagedón. En el versículo número 13 dice: el sexto tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desatad a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban, dice, preparados
para hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y fíjese bien, dice el verso 16, y el número de los ejércitos y jinetes eran 200 millones. Yo, dice Juan, oí el número. Juan, hermano, yo digo que, pues sí, estos hombres como eran hombres llenos de Dios, que vivían delante de Dios, no se morían con una visión de estas. Porque esto es para quedar realmente, bueno, se caía tirado, como es el caso de Daniel. Pero ahí vemos que los ángeles los ponían de pie para que siguieran escribiendo o escuchando el mensaje. Y por ejemplo, vemos en el versículo número 14 que habla cómo estaba en el versículo 15, cómo estaba determinado el día. Y cuando habla que salen 200 millones de jinetes. Pero antes de esto dice que se le dio la autorización de matar, dice en el verso 15 al final, la tercera parte. Aquí esto lo podemos asociar, hermanos, a la, vamos a ver aquí, esto es apropiado asociarlo a lo que en este sentido sería el sexto sello, donde en el verso 8 del 6 habla del mismo Apocalipsis. Dice, y miré aquí un caballo amarillo, y aquí lo montaba, el que lo montaba tenía nombre de muerte, y Hades, y le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para, dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La cuarta parte, que esto lo involucramos con estos 4 ángeles que son liberados y que estamos prácticamente como ya acercándonos, hermanos, a lo que es el final de los 3 años y medio. Por ejemplo, decimos que en este sentido son, vamos a ver, es una quinta parte de una cuarta parte de mortandad. Esto nos indica que estamos en la parte más terrible de lo que es, y cada vez como va sumando. Y por ejemplo, vamos a continuar y vemos que este ángel o estos ángeles lo que generan son, dice Juan, el número de los jinetes eran 200 millones. Yo lo vi. Y vi, dice, en visión los caballos y los jinetes, verso 17, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas, dice, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego y el humo y el azufre que salía de la boca. Pues el poder de los caballos estaba en la cola, y de sus colas, por sus colas semejantes a serpientes, tenían cabeza, y con ella, dice, dañaban. Y los otros hombres no fueron muertos con estas plagas, ni aún ahí dice, porque siempre, hermanos, por ejemplo en el verso 20 del 9, siempre la idea es
que el hombre se arrepienta. Por eso es que dice el 20, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar. La idolatría siempre continuó. Ahora, veamos entonces en el capítulo número 16 que estamos leyendo, hermanos, en el versículo número 15 o 16 en adelante, veámoslo desde el 13 más bien, desde el 13. Y vi salir de la boca del dragón. Vamos a ver. Aquí ya vamos a entrar dentro de, sin duda, los últimos meses ya de el periodo de la segunda parte de la semana. Y vi salir de la boca del dragón, pero leamos el 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese, dice, preparado para el camino de los reyes del oriente. Vamos a ver, aquí ya vamos entrando a lo que es la preparación del Armagedón. Y esto es lo que, fíjese que ya hemos entrado en las copas. Luego que venían como los sellos, venimos ya con las copas. Y por ejemplo, se habla de la continuación de las copas que traen úlceras sobre los hombres. Es que es algo espantoso lo que viene. Pero en el versículo número 13, luego de este sello que se abre acá, el sexto ángel derramó, o la copa, perdón, sobre el gran río Éufrates. El río Éufrates es un río que cruza por lo que sería Irak. Es un río extenso, hermanos, que incluso ese río está mencionado allá en el Génesis, cuando el Edén. Este río es un río que tiene un gran significado, pero que acá dice este versículo que el ángel abre o suelta la copa y se seca el río para que entren los reyes del oriente, dice acá. Vamos a ver y veamos a continuación el versículo número 13 que decíamos. En este preciso momento, como ya tienen 3 años, pongámosle que a esta fecha ya son 3 años, que faltarían 6 meses probablemente, porque vamos a dividir lo que es la batalla del Armagedón, lo vamos a dividir en dos batallas. Primero le vamos a denominar a la primera batalla la batalla de los hombres o la guerra de los hombres. Y vamos a descifrarlo de esta manera. Y vi salir, dice, de la boca del dragón. Cuando ya habla del dragón está hablando del diablo, que dice 12:12 de Apocalipsis. Ay de los que están en la tierra, porque Satanás fue echado, y ay de los que están en la tierra. Entonces aquí estamos hablando del dragón, o sea que ya tiene 3 años, pongámosle esa fecha, esa cantidad. Ya tiene 3 años el dragón de andarse cruzando de un continente a otro, de manipular, de meter fuego, odio, de perseguir, de generar lo que es la adoración hacia él, de promover lo que es muerte, hambre y sucesivamente. Pero claro que en este verso 13, del dragón salen de la boca de él, es decir, de la pura boca, aunque esto no puede verse como simbólico, porque por ejemplo, lo que ellos hablan o sale de la boca, llámele una palabra, y lo que genera esa palabra es un espíritu demoníaco. Porque
que abre la boca, dice el dragón, y de la bestia, y de la bestia y de la boca del falso profeta salen 3 espíritus inmundos a manera de rana. Salen de la boca. Imagínense qué terrible será eso, hermano. Espantoso. Asunto como de diabólico. De la boca de ellos sale, de los 3 sellos. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, verso 13 del 16. Y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Feos los animales que salen de la boca. Puede ser que da la palabra y eso genera demonios. Son 3 espíritus, 4 espíritus. Son, dice, y salen, dice, 3 espíritus, uno de cada boca, de cada diablo de esto. Pues son espíritus de demonio. Bueno, aquí lo dice ya la misma palabra. Son espíritus de demonio. Bueno, ¿para qué salen? Vamos. Que hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿A dónde? En todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, aquí ya llegamos. Es esas pinceladas que hemos venido dando, hermanos. Usted tiene que unirlas todas. Unirlas. Porque si nosotros vamos como solo focalizando el juicio o los eventos que vamos así por partes señalando y nos vamos olvidando de lo otro, entonces no podemos tener la dimensión de lo horroroso que es este periodo de la gran tribulación. Y vamos a ver, esta es la parte, como decíamos, la vamos a dividir en 2. Por ejemplo, hermanos, en este sentido, le vamos a llamar lo que es la guerra de los hombres. Porque vamos a dejarlo para posteriormente lo que es la guerra de Dios contra el anticristo y contra el diablo. O la guerra de Cristo más bien. Pero en ese espacio vamos a estar ya dibujando, retomando lo que es la segunda venida de Cristo. Pero antes de eso, vamos y vemos, por ejemplo, en el versículo número 12 del 6º ángel, que aparecen, como decíamos, las ranas. De la boca de ellos son espíritus que van a las naciones. Bueno, ¿a qué van? Fíjense que ya tenemos, pongámosle 3 años de angustia, de convulsiones sociales. Usted ve cómo está ahorita los asuntos raciales, hermano. Lo que está promoviendo el globalismo, eso es horrible. Lo que está promoviendo el globalismo es algo peligroso que hay que ponerle atención. El globalismo es un asunto mundial, es un asunto diabólico donde ahí puede meterse el feminismo, ahí todos los derechos que los hombres creen que sí tienen y que sí, las personas tienen sus derechos, sus obligaciones, pero en este caso todos estos movimientos que son globales, por eso sí se le llama globales, están prácticamente sacando todo esto fuera de contexto. Y por ejemplo, estos espíritus que decíamos van a los reyes de la tierra. ¿A qué van? Van a todos los dignatarios. Y fíjese que, por ejemplo, en esto de lo que estamos
ahorita, ¿qué hermanos soportando que son estas epidemias, estos virus que están golpeando todo el mundo? Usted puede ver el incomodo de todos los dignatarios en todo el mundo. Cada quien tiene su forma de explicar su política interna o externa, pero lo que se está viendo siempre es una actitud de los dignatarios en el mundo entero de zozobra, de autoritarismo, pero que en este caso los espíritus estos van a todas las naciones, aún como le decía, en las condiciones que están los dignatarios, y los van a traer y los van a sonsacar. Eso es lo que vemos en el versículo número 13 que decíamos, hermanos. En el versículo número 16 van a los dignatarios para decirles que se van a reunir, que el anticristo va a desembocar y va a llevar a cabo lo que es una guerra de guerras. A esto podemos asociarlo con la Tercera Guerra Mundial, que se mienta mucho. Vamos a ver, por ejemplo, una de las situaciones que van a estar en medio de todo esto, hermanos, es Israel. Israel. Todo este asunto va a ser un asunto que se va a generar primeramente teniendo como en primer plano a la nación de Israel. Ese va a ser prácticamente el punto central. Y vamos a ver que en este caso, vamos a ver que en el capítulo número, incluso, sí, en el capítulo número 38 de Ezequiel 1 y 2. Vayamos para que podamos ir descifrando. Ezequiel 38, en el capítulo 38, es decir, que Ezequiel ya preveía, ya profetizó, y vemos, y el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Meseb y de Tubal, profetiza contra él. En este caso, hermanos, estaríamos viendo países que en este caso serían países europeos, que serían los que van a hacer eco al mensaje de los espíritus que salieron de la boca del dragón, del falso profeta y del anticristo. En este caso, vamos a ver el versículo número 10 de este mismo capítulo 38. Así dice el Señor omnipotente: en aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso y dirás: invadiré a un país indefenso. Atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Quiere decir que en este caso los demonios, esos que salieron, van y conquistan, hermanos, y no sé cuál es la política que usan, ya imagínense, ¿verdad? En este caso podemos ver que en el capítulo, por ejemplo, número 13 de Apocalipsis,
ahí en el 13, en el verso 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Por eso decíamos que el asunto va con los europeos, luego va con los de Gob, de Meset, de Tubal, que en este caso geográficamente podemos ubicarlo, estas naciones que van los espíritus para traerlos a lo que es el Armagedón, para que en el Armagedón prácticamente se va a rodear a Israel, se va a buscar la destrucción de Israel. Ahí pudiéramos sin duda ahí involucrar lo que es Tubal, o lo que hoy nosotros conocemos como Irán, Persia. Ahí nosotros vamos a ver, hermanos, es ahí donde aparecen todas estas naciones. Y cuando habla el versículo que leíamos de el capítulo 16, verso 16, que va a las naciones y que se abre y que se seca el agua del Éufrates para que pasen los reyes del oriente. En este caso, esto es tremendo. Por ejemplo, y vi salir de la boca del dragón, verso 13, y de la boca de la bestia y del dragón y del falso profeta, espíritus inmundos a manera de rama. Pues son espíritus que hacen señales y van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día. Y reunió, dice, verso 16, y los reunió en el lugar llamado, en hebreo se llama Armagedón. Por ejemplo, cuando está hablando de que se seca el río Éufrates, está diciendo, dicho de otra manera, que también vienen todos los reyes orientales. En este caso, estaríamos hablando de todo lo que es China, Japón y todo eso que se concentrarán en el valle de Megiddo o el Armagedón, que es un promedio de tierra de unos 300 kilómetros, donde han habido grandes batallas en toda la historia de lo que es el Medio Oriente, donde han habido grandes conquistas, que tiene esto siempre un gran significado. Y es precisamente en este caso, hermanos, que se van a unir todos contra lo que es Israel. Y fíjese que vamos a, por lo menos los reyes del oriente, los ve acá Juan, que dice que es una cantidad, dice que son 200 millones. Entonces se cree que es esta cantidad o es esta gente o estos países, por la razón que, hermanos, siempre han presumido los orientales con respecto a sus ejércitos. Esto es una cosa terrible. En este tiempo vamos a ver a todos los árabes, vamos a ver a partes de países europeos, esos vecinos de Israel, congregarse en este lugar. Y como decíamos, el punto es destruir a Israel. Uno se pregunta por qué, por ejemplo, Rusia, en este caso, cuando habla
el profeta acá de Tubal, que habla de Magog, se puede asociar esta parte de Rusia, príncipe de Mesed, de Tubal, pero aquí hay una sentencia de parte del Señor. Una sentencia para estos que dicen vamos, como son estas confederaciones que vienen motivadas por los espíritus demoníacos. Vamos al Medio, vamos y destruyamos lo que es la tierra de Israel. Destruyamos a Israel. Fíjense que si vemos nosotros en el aspecto político, vamos a ver que siempre esta región o esta parte de Israel ha sido la manzana de discordia. Ha sido, hermanos, el asunto de todo el mundo. Siempre, como el Señor mismo dijo que Jerusalén era la piedra pesada para todos. Y vemos por qué es que Israel pues tiene tanto enemigo y todos estos quieren, pero repartirse lo que es la herencia de Israel o el territorio de Israel, que en este caso pues el territorio de Israel pues es muy pequeño. Pero el punto es, preguntémonos, con lo cual vamos finalizando, ¿por qué es esta situación? ¿Por qué? Bueno, siempre hay, hermanos, razones. Y una de las razones es que se ha venido descubriendo últimamente que, bueno, Israel todo es una tremenda bendición, aun cuando es muy pequeño, pero se dice que en Israel, cuando, por ejemplo, en Deuteronomio, que habla de Isaacar con tu pie, Isaacar, vas a mojar tu pie en aceite. Se habla, hermanos, que en Israel hay petróleo que no necesita ser purificado, o sea, ser tratado ya. Es decir, hay nacimientos terriblemente para qué tanto. Claro, no lo han explotado, pero ahí está en Israel. Y los científicos, los buscadores de oro, de petróleo, Israel ya tienen detectado eso. Se dice que con las sales del mar, Israel, hermanos, tiene una gran e inmensa riqueza que no se puede comparar con ninguna de la del mundo. Y sucesivamente. Entonces, todo esto, acuérdense que todo mundo lo que está buscando es dónde apropiarse, porque siempre están viendo un futuro para tener la hegemonía, para tener el poder, para tener la fuerza y el control del mundo. Entonces, saben, estos que habla acá de Magog, de Mesed, de Tubal, y todos estos del oriente, que son 200,000 soldados. Yo lo vi, dice Juan. ¿Cuál es el interés? Sin duda, hay muchos intereses en ese caso. Y el segundo es, hermanos, que Israel siempre ha sido el pueblo de Dios. Israel es, aun con sus desgracias, sus defectos, sus rebeldías, sus pecados, Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido de Dios, es ese pueblo, de ese pueblo es donde apareció el Cristo a quien usted y yo le pertenecemos. Ese pueblo, entonces, ¿cómo el diablo no va a querer destruir a Israel? Y acá es donde se genera una guerra. Pongámosle a esta guerra, hermanos,
¿verdad? Pongámosle a esta guerra que estamos ya por el filo de los 3 años, porque se van a agarrar. Se dice que aquí en este lugar del Meguido, en este lugar que también se le denomina el Armagedón, y como decíamos, es una planada donde han habido grandes batallas y que es un promedio de 300 y pico de kilómetros donde esto se va a concentrar. En este lugar va a haber tanta sangre que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos, es decir, como una medida, va a haber río de sangre. Esto va a ser espantosa la guerra. Bueno, tengamos una idea cómo vine diciendo desde el principio los eventos que se van sumando en la segunda parte de la semana, sumando todo lo que genera el diablo y los juicios divinos que se están sumando. Esto es una cosa tremenda. Y ahora que ya está para finalizar ya casi el periodo del tiempo que Dios ha estipulado en esta semana, ahora se concentran todas las naciones contra Israel. ¿Cómo se verá Israel ahí? ¿Cómo se verá? Se cree, hermanos, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 6:8, que esta guerra va a ser tan destructiva que cuando dice que en ese versículo 8 del 6, que dice que se le dio destruir, ¿verdad?, la cuarta parte de la tierra, de los hombres de la tierra, estaríamos hablando de 1.200 millones que serían los que van a morir en esos campos de batalla. Tengamos una idea lo espantoso, y en este caso podemos asociarla a la tercera guerra. Pero si habláramos de, por ejemplo, si ahorita tenemos nosotros un promedio de 7 mil millones de gente, y está hablando de la cuarta parte, estaríamos hablando cerca de 1.500 millones de muertos que se generan ahí, aparte de todo lo desastroso que está en todos los países, porque dice que le he dado matar con hambre, con espada y con fieras de la tierra. Es decir, van a buscar métodos porque ese es el perfil y sobre todo la manera de ser del diablo, dice Juan, es matar, hurtar y destruir. Es asesino, es malo, es perverso desde su caída. Y en este sentido, si estaríamos hablando de 1.500 millones, 500,000, que será lo que sin duda se generará en el Valle de Meguido, en el Armagedón. Entonces se cree que esto va a ser una guerra atómica. Esto va a ser porque convencionalmente con aviones, aunque son destructivos los aviones, y aunque hay misiles y hay todo esto, pero no da para que mate tanta gente. Entonces esto va a ser prácticamente, es acá donde salen todos esos arsenales que ahorita están probando todo. Prácticamente, si usted cree que todas esas armas atómicas que están ahorita ensayando, que están unos por hacerla, otros están así, ¿qué no están haciendo por armarse de esa manera? ¿Usted cree que para adornos las quiere? Es acá donde van a llegar a lo que es este holocausto humano. Va a ser espantoso. Entonces, en ese sentido, para ir como ya cerrando la idea, por eso le llamamos al tema la guerra o la batalla del Armagedón. Ya en este estudio lo hemos llevado a lo que es ya el punto casi final de lo que es este periodo de los 3 años y medio.
Por ejemplo, Israel, hermanos, a la verdad, aunque el holocausto y todo lo que han sufrido los israelitas en todo el mundo durante toda su historia, ellos todavía no han sufrido casi nada para este periodo terrible, para este momento donde, imagínense cómo se va a sentir esta nación. ¿Cómo se va a sentir esta nación? Ahorita Israel, por ejemplo, vamos a ver. Israel, si usted le sigue las noticias a Israel, usted va a ver que es un país atómico, es un país de gran tecnología, es un país científico, es un país de sabios, es un país tienen misiles, han logrado tener satélites, investigadores y controladores, armas de lo más moderno, y se le llama, entonces se dice que esa es la idea de Israel, armarse, porque ellos saben que son los enemigos casi de todo el mundo, y en particular de sus vecinos. Ellos se han armado en el sentido político. Ellos creen que con esas armas, aunque sean atómicas, ellos van a sobrevivir. Es imposible, hermanos, es el diablo el que va a estar contra ellos y que va a sonsacar a todas estas naciones para a despojar. Vamos a ir, dice Magot, a despojar a un pueblo que está en paz y que no tiene puertas ni cerrojos. No son claro, políticamente tiene que llevar la idea de todas las naciones, pero aunque por ejemplo ellos tienen una política, los israelitas, usted no les oye decir que tienen armas atómicas, ellos son muy reservados, pero son un país atómico. Es un país, se pudiera considerar como una cuarta, quinta potencia armamentística, es decir, aunque es pequeño, pero es terrible. Pero según dicen, que ellos están conscientes de que el momento les va a llegar. Pero según dicen, hay una operación que ellos la tienen reservada que le llaman la Operación Sansón. Y esa Operación Sansón consiste en que dentro de sus proyecciones y planes de defensa, dicen que cuando ya no puedan ellos resistir el sitio de naciones, porque luego que ellos vinieron a esta tierra donde están, usted ve que los atacaron, no sé si son 7 países árabes, y a los 7 derrotó Israel. Y luego que no tenían ellos ni armamentos, pero ¿cómo fue que los derrotó? ¿Cómo fue que logró esa victoria? Ya usted tiene una idea cómo fue que lo logró. Pero ellos dicen dentro de sus proyecciones de defensa que van a usar esa idea, Operación Sansón, que es cuando ya no puedan, así como Sansón botó las columnas, morirse todos con todos. Pero es acá, vamos a dejar pendiente la otra parte de lo que es este Armagedón, que no estamos hablando de años, sino que estamos hablando del filo ya del final de los 3 años y medio. Entonces aquí estaríamos como acercándonos, porque no puede pasar ni un día, ya todo está establecido, los 3 años y medio. Entonces vamos a ver, cuando ya Israel, ¿cómo se sentirá Israel en medio de tanta arma mortífera? ¿Cómo se sentirá Israel en este momento, hermano? En este momento es lo más terrible para Israel, la impotencia. Y esto que le estoy diciendo, ellos ven que va a ser inútil, pues, porque están rodeados, están vencidos por potencia, están
están casi bajo la bota de las potencias en el valle de Megiddo, en el Armagedón. Y en esta angustia puede ser ya 3 años con 3 meses, 4 meses, 5 meses. Cuando ellos están en esta angustia es donde van a aparecer, es decir, está corriendo la sangre, están las grandes batallas, pero Israel está sobreviviendo y dice, ya no puedo. En ese momento es donde vamos a continuar el próximo jueves con la segunda parte de la gran batalla del Armagedón, que es donde el anticristo o Cristo peleará con el diablo y con el anticristo. Y justamente va a ser en el momento cuando Israel ya no tiene otra salida. Así que todo esto, hermanos, es un esfuerzo para que vayamos, como dije al principio, concientizándonos de lo terrible, espantoso que viene para este planeta. Horrible, espantoso. Yo no encuentro palabras. Esto es espantoso lo que viene. Todo lo que tenemos que hacer es, ¿verdad? Dijo el Señor, orad sin cesar. Dijo el Señor, pero estar como el portero, vigilando, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Entonces lo que tenemos que hacer en este sentido es estar cuidando nuestra vida espiritual, esforzándonos, viviendo para los propósitos de Dios, porque esa es la razón por la cual nos dejó la palabra a Él, para que la estudiemos y luego de estudiarla la pongamos en práctica, no desconociendo a través del estudio que son las cosas que vienen, que son cosas de gran bendición, por supuesto, para los santos, pero de gran tragedia para los que se descuidaron de sus vidas espirituales. Así que esta noche vamos a quedar pendientes, vamos a hacer una oración. Padre, te damos